Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. El presidente dijo, bueno, ustedes quieren que le ayudemos, entonces preséntenos su proyecto que veo que va a ser rentable. Realmente la intención de nosotros es con un fin de sembrar ají habanero, pero no teníamos todavía la época de la siembra del ají y nos pusimos a producir sandías. Nos organizamos todos los productores de vegetales. Y nos pusimos entonces a buscar terreno para poner las diferentes naves, porque esto va a llevar 45 tareas techadas de invernadero. ¿Quién pensaba que un grupito de productores que iniciamos solamente a entregar ese proyecto iba a ser aprobado de una forma así? Estamos hablando de 23.911.000. En 6 naves que sembramos, estamos contando aproximadamente unos 15 camiones de sandía. Estas sandías se lleva a Santiago y luego son distribuidas a los hoteles del país, son llevadas a Bávaro, Puerto Plata. Estamos hablando respectivamente de una producción de unos 800, 900.000 pesos. Este es un proyecto que ha venido a dinamizar lo que es la economía de esta comunidad de Loma Cabrera. Hemos promediado por lo menos unos 175 empleos directos. Se están beneficiando unos 30 y 25 jóvenes, lo que es su primer empleo, para evitar de que estos jóvenes migren a la ciudad y se queden dentro de la comunidad. Y estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros productores. Se nota el ánimo de todos los socios a la hora de la siembra y unión entre todos. Esto ha sido un escándalo dentro de la provincia, esta es la niña bonita de la provincia de Dajabón, este proyecto. El gobierno dominicano está modernizando a las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todas y todos a esta entrega de Ojalá, que queremos comenzar con un tema que para nosotros es fundamental. Estamos hablando de la ciudad Juan Bosch, un proyecto ambiciosísimo, gobierno, sector privado, y ya hay que destacar eso. La ley de fideicomiso que se puso en vigencia precisamente en los primeros meses del actual gobierno del presidente Medina. Esa es la ley que ha facilitado, que ha permitido que el sector privado y el sector público se asocien y emprendan, acometan un proyecto de una trascendencia pocas veces vista. Se trata de 25.000 viviendas. Oiga bien, pero no es 25.000 viviendas, ya es el proyecto de vivienda para familias pobres más importante de la historia de la República Dominicana. Aquí se han hecho muchos proyectos de vivienda, muchísimos. Todos los gobiernos que han pasado por ahí hasta ahora, o que habían pasado por ahí hasta ahora, habían llevado a cabo proyectos de vivienda para clase media alta, para clase media y algunos para clase pobre incluso. Pero nada como esto. De lo que estamos hablando es de 15 vecindarios. 15 vecindarios.
25.000 viviendas, de las cuales van a estar construidas 10, las primeras 10.000 el año que viene, y antes de que el presidente culmine este primer mandato suyo, estarán construidas las 25.000 viviendas, los 15.000 vecindarios de esta ciudad Juan Bosch. Que el presidente explica por qué este proyecto se le llama Ciudad Juan Bosch. Ustedes lo van a ver ahora, lo van a oír y a ver, porque vamos a compartir sus palabras. Pero estamos hablando de un proyecto que no es solo vivienda, tendrá su cuartel de policía, o más de uno probablemente. Ya veremos los detalles. Tendrá hospitales, clínicas, tendrá su cuerpo de bomberos ahí mismo. Tendrá policía, sus cuarteles de policía, dijimos, y tendrá escuelas, las instalaciones deportivas que sean necesarias, pero además de eso, será amigable con el medio ambiente, tendrá su propio sistema de servicio de transporte, y sobre todo un proyecto pensado de tal manera que la gente pueda disfrutar de la ciudad, de esa ciudad Juan Bosch. Proyecto modelo con vías no solamente para transporte público, sino también para bicicletas, privilegia el transporte en bicicleta dentro de la ciudad. Además de eso, está pensado con el criterio de que la gente, la ciudad no sea un enemigo de la gente, sino que la ciudad sea amiga de la gente, amiga de la comunidad, con cero contaminación, etcétera, etcétera. Es un proyecto fundamental. Aquí se habla poco de las cosas importantes y de las cosas buenas que ocurren y que están ocurriendo en el país. Se le dedica mucho tiempo a cualquier sandez, a cualquier cosa que 3 o 4 grupitos quieren poner en la agenda, su agenda, quieren imponerle su agenda a la sociedad. Pero resulta que aquí están ocurriendo cosas importantes. Esta ciudad Juan Bosch es un proyecto modelo para clase pobre. Pero han ocurrido cosas mucho más tan importantes como esta, que alguna gente imponiendo su agenda a través de vaya usted a ver quiénes, cuáles medios y cuáles individuos meten el ruido en los medios de comunicación y por donde ellos quieren, por donde les da la gana, porque dicen que son democráticos pero no son nada. Quieren imponerle sus puntos de vista a la sociedad, al gobierno, quieren que el gobierno gobierne para ellos, y entonces imponen una agenda diferente, quieren imponerle al pueblo una agenda diferente. Pero aquí están ocurriendo cosas muy importantes y nosotros tenemos que defender esas cosas importantes que están ocurriendo. La cuenta única del Tesoro, por ejemplo, que ha logrado, esa cuenta única del Tesoro, ha logrado que más de 2.900 cuentas propias de la corrupción, además, sean reducidas a una sola cuenta. Eso se llama transparencia. Y hay mucha gente aquí conspirando contra todo lo que se está haciendo. La tanda extendida es un paso revolucionario en lo que se llama educación en la República Dominicana. Que todos los pobres puedan asistir a 8 horas de clase. No importa lo que cueste esto, no importa que los primeros días de brega, que la gente le cueste adaptarse. Lo importante es que los pobres tienen tanda extendida y tienen desayuno y tienen comida en la escuela. Y hay gente que quiere tapar todo eso. Le fue restituido al pueblo Bahía de las Águilas y todo ese entorno que se le quería robar. Y eso se ha hecho en esta administración,
pero hay gente que no quiere que se vea nada de eso y que no quiere que se hable de nada de eso. Vamos a compartir las palabras del presidente en esta ceremonia en la que se da el primer palazo para dejar ya en proceso la ciudad Juan Bosch. Adelante, señor director. Su cercanía con la gente le permite conocer sus dolores, sus desgracias, sus desesperanzas, y a cada paso busca la manera de ser un presidente directo y un facilitador constante en busca del bienestar común. Señoras y señores, el presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en el día de hoy. Como saben, hace poco se cumplieron los 2 primeros años de este gobierno. Han sido 24 meses de trabajo intenso y, si me permiten decirlo, también de numerosas realizaciones. Y sin embargo, tal como mencioné en mi reciente encuentro con la prensa, nos queda aún 2 años más por delante. 2 años en lo que no tenemos intención de descansar. Tenemos el firme propósito de seguir empleándonos con la misma dedicación y entrega, porque ese es el mandato que nos dio el pueblo dominicano. Y eso es precisamente lo que nos trae aquí en el día de hoy. Seguir trabajando para nuestro pueblo. Sabemos que el acceso a una vivienda digna aún es un gran reto para miles de dominicanos y dominicanas. Para miles de familias trabajadoras, los pagos de una hipoteca siguen siendo demasiado altos, incluso realizando sacrificios. Estas familias esperan y merecen una respuesta de las autoridades. Merecen que la compra de una vivienda esté al alcance de las grandes mayorías. Y es precisamente para ellas que vamos a construir la ciudad Juan Bosch. El gobierno, como me han oído decir otras veces, busca poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Y pocas cosas hay tan importantes para la vida de una persona, de una familia, como tener acceso a una vivienda. Nuestra vivienda, nuestro hogar, es el centro de gran parte de la vida familiar. Es el lugar donde descansamos, donde los niños hacen las tareas, es donde comemos juntos y donde se celebran las fiestas. Y no hay en la República Dominicana un hogar, por humilde que sea, que no cuente algo sobre las personas que lo habitan, con fotografías, con flores o con recuerdos. Ciertamente, el hogar es el centro de la vida de las personas y, por tanto, la vivienda debe estar en el centro de las políticas del gobierno. Hoy empezamos, por tanto, un gran proyecto. Estamos, de hecho, ante el proyecto habitacional más ambicioso que se haya puesto en marcha en nuestra historia reciente. Hablamos, cuando el proyecto esté totalmente terminado, de 100.000 personas que van a tener acceso a una vivienda digna dentro de una comunidad digna. Este es, no le quepa duda, el mayor esfuerzo que se ha hecho en la República Dominicana para impulsar las viviendas populares. Y lo vamos a hacer realidad, porque contamos además con el respaldo y el entusiasmo del sector privado, que será nuestro socio en esta histórica iniciativa. Pero además, Ciudad Juan Bosch no solo va a crear viviendas para 25.000 familias, sino que también va a marcar el inicio de un nuevo modelo de colaboración entre el gobierno y el sector privado. Gracias a la ley del fideicomiso, vamos a continuar trabajando juntos. Vamos a abrir un nuevo camino que unirá las energías de nuestros constructores con las garantías y facilidades que solo puede ofrecer el gobierno para dar un impulso sin precedentes a la vivienda popular y de calidad en nuestro país. Distinguidos señores, decíamos que el centro de la vida de una familia está en su vivienda, en su hogar, y es cierto.
Y si ampliamos eso a un conjunto de familias, a una comunidad, podemos decir que el centro de su vida es el barrio, es la ciudad en la que habitan. Por eso es importante recordar que una ciudad no es solo un conjunto de casas, calles y carreteras. De la misma forma que un hogar no es solo un montón de ladrillos. Una ciudad es ante todo un espacio humano. Es un espacio público que refleja quiénes somos como personas y como ciudadanos, y que además nos da forma y protege como tales ciudadanos. Una ciudad insegura, ruidosa, sucia e invadida por los carros difícilmente pueda dar el lugar al mismo tipo de relaciones humanas que una ciudad segura, limpia, donde se pueda caminar por zonas verdes y encontrarse con sus vecinos en las plazas. Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá y logró transformar una capital que era conocida por su caos en una ciudad de la que hoy se enorgullecen sus habitantes, decía lo siguiente, cito: si queremos medir cómo de sano está un río, tenemos que ver cuántos peces hay nadando en él. Y si queremos ver cómo de sana está una ciudad, tenemos que ver cuántos niños hay jugando en la calle. Y yo creo que tiene toda la razón. Por eso hemos creado este proyecto pensando permanentemente en las personas que vivirán en él y en su felicidad. Vamos a construir una ciudad donde los niños tengan espacio para jugar en las calles y plazas, con sus padres tranquilos, sabiendo que están seguros. Porque así sabremos que hemos construido una ciudad con calidad de vida. Les aseguro que la ciudad Juan Bosch es un proyecto muy bien pensado, tal como ya se ha explicado aquí. Pero lo más importante es que muy pronto dejará de estar sobre el papel para transformarse en realidad. Dejará de ser un sueño para ser un compromiso cumplido. Los terrenos están ahí. Comienzan a prepararse desde hoy y antes de que comience el año 2015, con el apoyo de nuestros socios del sector privado, las primeras viviendas ya estarán en marcha. Nuestra meta es que las primeras 10.000 viviendas se entreguen antes de que termine nuestro periodo de gobierno. Hay además un aspecto sobre el diseño que me gustaría resaltar, y es que cada uno de los 10 vecindarios en que se constituye el proyecto está concebido como una unidad en sí misma, como una comunidad propia, dotada de centros de educación, de salud, con áreas verdes, pistas de deportes y áreas comerciales. Eso quiere decir que será posible llevar una vivienda completa y tranquila sin apenas necesitar un vehículo. En este proyecto hemos apostado claramente por favorecer la peatonalidad, el transporte público limpio y el desplazamiento en bicicletas. Decía también el señor Peñalosa que una ciudad avanzada no era aquella en la que hasta los pobres van en carro, sino aquella donde hasta los ricos usan el transporte público. Por eso tendremos líneas de transporte de bajo impacto ambiental que unan los vecindarios entre sí, además de un diseño en las calles, las señalizaciones y las aceras que aseguren que llegar a un sitio andando es tan digno y tan seguro como llegar en una jipeta. Amigas y amigos, recuerdo cuando comenzamos a planificar este proyecto. Recuerdo las reuniones, los presupuestos, los primeros diseños, y recuerdo muy claramente cuando decidimos bautizar esta ciudad con el nombre de Juan Bosch. Porque llamarla así va mucho más allá de querer hacer un merecido homenaje al que fue líder y maestro de miles de dominicanos y dominicanas, entre los que me encuentro. Lo cierto es que creemos humildemente que esta ciudad merece llamarse Juan Bosch porque representa los ideales de solidaridad, integración, justicia y racionalidad que animaron siempre la obra y la vida del profesor Juan Bosch.
Nada puede encarnar tanto estas ideas como una ciudad donde familias trabajadoras puedan vivir con dignidad y en convivencia pacífica, donde puedan trabajar o empezar negocios, donde puedan educar a sus hijos, donde puedan desarrollar todo su potencial sin estrecheces y sin carencias, y donde puedan caminar por calles seguras y limpias al encuentro unos de otros. Construyendo una ciudad así, a la medida de las personas, les decimos a la gran familia dominicana: ustedes son nuestra prioridad, ustedes son nuestra gran prioridad. Esto es lo que hicimos en Boca de Cachón, donde toda una comunidad pudo comenzar una nueva vida. Es lo que estamos haciendo en La Barquita y también en el proyecto de revitalización de La Vega que comenzó en el mes de julio pasado. Y es lo que iniciaremos también en otro ambicioso proyecto que estamos preparando para los habitantes de la Mesopotamia en el municipio de San Juan de la Maguana, y que lo daremos a conocer muy pronto. Señoras y señores, ya sea en las conversaciones de la gente, ya sea en la prensa nacional o incluso la internacional, cada vez se habla más de que en la República Dominicana están cambiando muchas cosas, de que estamos haciendo verdaderamente lo que nunca se ha hecho. Con trabajo y con dedicación estamos viendo cuántos de esos viejos problemas que arrastrábamos como país pueden arreglarse cuando nos decidimos a trabajar juntos, gobierno y sector privado. Los estamos viendo en la educación, en la revitalización del campo, en el acceso al crédito, en la creación de empleo y ahora también en la vivienda. Ustedes me han visto recorrer todo el país para escuchar a nuestra gente. Lo hemos hecho cada mes, cada semana, cada día. Nos hemos reunido con la gente en sus provincias, en sus pueblos, en sus campos. Sin embargo, créanme cuando les digo que lo mejor aún está por llegar. Vamos a seguir avanzando en nuestro programa de transformación punto por punto, día a día sin descanso. Decía el profesor Juan Bosch: no puede haber salud allí donde no hay la casa sana en sitio sano, la comida necesaria y nutritiva, la ropa indispensable y las escuelas y las universidades donde se desarrolle la inteligencia. Pueden estar seguros de que este gobierno cree firmemente en esos principios y trabaja por ellos. Queremos dominicanos y dominicanas sanos, educados y fuertes para transformar y mejorar nuestra amada patria. Muchas gracias y manos a la obra. Y bien que sí, no puede haber una patria sana donde lo que hay es gente pobre, abandonada, y donde la gente no puede, los pobres sobre todo, la clase media, no pueden llevar a cabo los emprendimientos que quisieran porque les falta el apoyo necesario de parte del Estado. Se está trabajando, están ocurriendo cosas importantes, cosas muy importantes en la República Dominicana. De esas cosas importantes han estado dando cuenta instituciones internacionales incluso, como la Comisión Económica para la América Latina de la ONU. La CEPAL advirtió hace 2 meses, 3 meses, que la economía dominicana va a crecer por un 5%, el Producto Interno Bruto, es decir, la producción de riqueza. Ustedes recuerdan que el año pasado la economía dominicana apenas creció un 4 punto algo por ciento, y que en el año anterior, en el 2012, habíamos crecido todavía un poco menos. Pues ahora se está hablando de que
el proyectado 4.5%, la CEPAL dice que vamos a llegar al 5%. Pero hay otras instituciones que han estado midiendo el comportamiento de la economía dominicana y auguran un crecimiento todavía superior de la riqueza en este año 2014. Se habla de desde un 5.2, 5.5 hasta un 6%. Podríamos crecer hasta un 6%. De hecho, el Banco Central ha dicho que en el primer semestre, en los primeros 6 meses, de enero a junio, hemos crecido un 7% la economía dominicana. JP Morgan, una evaluadora de estos comportamientos, ha dicho que la economía dominicana marcha a toda máquina. Lo ha dicho en esta misma semana. Y lo mismo ha dicho The Economist. Pero aquí hay gente que lo que quiere es confundir al pueblo dominicano. Estoy muy interesada en confundir al pueblo dominicano. Por eso, hasta la decisión que ha tomado el presidente con respecto a Loma Miranda, la han querido tergiversar y han querido confundir. Porque nosotros queremos que usted quede bien edificado y entienda bien qué es lo que ha decidido el gobierno con respecto a Loma Miranda. Les vamos a dejar con el vocero de la presidencia, quien da lectura a la carta que envió el presidente al Senado de la República, explicando el porqué de las observaciones que hizo a la ley que se había aprobado sobre este tema. Les dejo con el vocero de la presidencia, el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, y la carta del presidente al Senado sobre el tema de Loma Miranda, para que nadie le confunda. Adelante, señor director. Debo informarle que el presidente de la República en la tarde de hoy ha dirigido una comunicación a la presidenta del Senado, a la licenciada Cristina Lizardo Mezquita, en la que el presidente anuncia que está devolviendo sin promulgar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. ¿Significa esto que la empresa minera está autorizada para explotar Loma Miranda? No. La respuesta es no. ¿Cambia el gobierno dominicano su posición con respecto a la manifestada el 6 de junio del año 2013? En absoluto. El gobierno mantiene su posición sobre este tema. Y a continuación voy a compartir con ustedes el contenido de la carta que le dirigiera el presidente de la República a doña Cristina Lizardo. Dice así: en cumplimiento de la atribución que me confiere el artículo 102 de la Constitución de la República, estoy devolviendo, sin promulgar, a esa Cámara Alta la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Las razones que he tenido para ejercer en relación a dicha ley la facultad constitucional de observación obedecen a que luego de un estudio ponderado de su contenido, tengo serias dudas de su compatibilidad con la Carta Fundamental del Estado. Por el desconocimiento que conllevaría de compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de protección de inversiones y por el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un parque nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales y las tecnologías de la explotación minera garanticen su sostenibilidad. En el ejercicio de esta facultad presidencial no representa una expresión de voluntad del gobierno de autorizar la explotación de Loma Miranda, pues esta es una decisión que debe ser tomada luego de que se hayan completado todos los estudios de impacto ambiental y se hayan validado, si fuese el caso, los términos de referencia de la explotación bajo los más rigurosos estándares medioambientales. Dada la naturaleza concreta y específica de la referida ley, la presente observación recae sobre la totalidad del articulado. Y a seguidas el presidente fundamenta su observación en esta carta a la presidenta del Senado. Número 1. La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, ha establecido una base constitucional en materia de recursos naturales que conecta
el uso y aprovechamiento de los mismos con los planes de desarrollo nacional. En efecto, el texto fundamental del Estado dispone que, los recursos naturales no renovables que se encuentren en territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional son patrimonio de la nación. Esto es el artículo 14. Los recursos naturales deben ser aprovechados, dice el artículo 17. Es prioridad del Estado la formulación y ejecución de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación. Artículo 194. El Estado procurará junto al sector privado un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía con estabilidad de precios tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico. Esto es el artículo 218. El Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trate de explotación de recursos naturales. Artículo 50-3. Los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos naturales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentren. Artículo 17.4. La creación del Parque Nacional Loma Miranda en un área que las autoridades nacionales competentes tienen identificada como de gran potencial minero, artículos 1 y 2, es contraria al mandato constitucional de aprovechamiento de los recursos naturales. Por demás, la Carta Sustantiva de la Nación es muy precisa en cuanto a la naturaleza del contenido de la intervención pública en la materia, como se evidencia a continuación. El aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse bajo criterios ambientales sostenibles, artículo 17. En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resulta alterado. Artículo 67.4. En las concesiones para la explotación de recursos naturales, el Estado debe asegurar siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. Adicionalmente, se trata en todo caso de una acción legislativa extemporánea, pues no ha sido la voluntad del Constituyente de 2010 que lo relativo al uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la nación se haga en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial que mediante ley debe expedir ese poder del Estado. Artículo 194. Número 2. El artículo 40.15 de la Constitución dispone que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica. En conexión con este texto, la Carta Fundamental del Estado, al referirse a los principios de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales, dispone que la ley debe respetar el principio de razonabilidad. En el caso de la creación del Parque Nacional Loma Miranda, dada la amplitud de su ámbito geográfico y la importancia de los recursos naturales existentes en su demarcación, podría interpretarse como una afectación de dicho principio, ya que se proscribe su aprovechamiento racional como dispone la Constitución, a pesar de la inexistencia a la fecha de estudios concluyentes que determinen la necesidad de su prohibición absoluta. 3. La ley, objeto de la presente observación presidencial, de manera explícita hace constar en su artículo número 8 la existencia del derecho de propiedad de particulares dentro del ámbito espacial del Parque Nacional Loma Miranda, por lo que establece en su artículo 8 un tributo especial a fin de que el Estado indemnice a los particulares que sean afectados por expropiación y o privación de su uso. Esta situación resulta por igual contraria a la Constitución de la República, ya que, tratándose el derecho de propiedad, artículo 51, de uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Sustantiva, su regulación en los términos
del artículo 74.2 debe respetar su contenido esencial. Es por ello que al establecer en inmuebles propiedad de particulares un parque nacional que conlleva en los términos de la Constitución, artículo 16, y de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, la eliminación de los atributos esenciales del derecho de propiedad, se desborda la prohibición impuesta al legislador por la Constitución. La única manera en que conforme a la Constitución se puede privar a un particular de su derecho de propiedad, cuando medien razones de utilidad pública o interés social y previo pago de su justo valor, artículo 51.1, lo es a través de la expropiación forzosa, procedimiento al que resulta ajeno el poder legislativo, ya que quienes interactúan en el mismo, en el vigente ordenamiento jurídico dominicano, son los poderes ejecutivo y judicial. Finalmente, en lo que respecta a este punto de la lectura de la ley objeto de la presente observación, y en especial de su artículo 9, se advierte la falta de evidencias respecto de la suficiencia de los recursos previstos para pago de expropiaciones y o indemnizaciones, lo que colide con el artículo 237 de la Constitución, que establece que no tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución. 4. El artículo 110 de la Constitución dispone que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. La seguridad jurídica es un elemento esencial del Estado de Derecho, tiene como propósito que los particulares puedan conocer el alcance y efectos de sus derechos y obligaciones a fin de estar en condiciones de predecir razonablemente el impacto del ordenamiento jurídico en su quehacer. Como ha dicho el Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional 0100/13, cito, la seguridad jurídica es concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios. Termina la cita de la sentencia del Tribunal Constitucional 0100/13. En este sentido, conforme con el artículo 50.3 de la Constitución, el Estado puede otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley cuando se trata de explotación de recursos naturales. En el caso específico de esta ley, al establecerse como parque nacional un área sobre la que existe un contrato de concesión minera consentido por el Estado dominicano, la consecuencia inmediata que se deriva de la misma es la extinción del referido derecho de una manera distinta como lo establece la Ley Minera de la República Dominicana, que establece las causales que pueden dar lugar a la extinción de las concesiones mineras, afectándose así la seguridad jurídica y el clima futuro de inversión extranjera en la República Dominicana. Quinto, de conformidad con el artículo 26.2 de la Constitución de la República, las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. Mediante la resolución 375-09, el Congreso Nacional ratificó la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, promulgada el 23 de diciembre de 2009, que en su artículo 27 dispone que, cito, el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá, sobre el derecho interno y la observancia de los tratados, dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado internacional. Termina la cita. El Tribunal Constitucional Dominicano, refiriéndose al texto citado en el punto anterior, en su sentencia 0136/2013, señaló lo siguiente, cito, 7.4.
al reconocer y aplicar las normas de derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene una implicación que trasciende el ámbito interno. Es que en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe, pacta sunt servanda. Es decir, sin que se pueda invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la Convención. La ley que observamos desconoce un compromiso internacional en materia de promoción y la protección de inversiones suscrito por la República Dominicana con la Confederación Suiza en fecha 27 de enero de 2004, acuerdo internacional este que ampara la inversión minera realizada por la empresa Falconbridge dominicana, precisamente en una parte del Parque Loma Miranda. El artículo 6 del referido acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante la resolución 375-09 de fecha 27 de octubre de 2009, publicado en la Gaceta Oficial número 10558, impide al Estado Dominicano tomar medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto. Artículo 6. Expropiación e indemnización. Ninguna de las partes tomará directa o indirectamente medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza que tenga el mismo efecto afectando inversiones de inversionistas de la otra parte contratante, excepto en casos de razones de utilidad pública y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias, que sean conformes a las disposiciones legales y que dan lugar a pago de una indemnización efectiva y adecuada. La indemnización se pagará según el valor del mercado de la inversión expropiada, inmediatamente antes de que la medida de la expropiación haya sido de conocimiento público, cualquiera de estos acontecimientos que ocurra primero. El importe de la indemnización se efectuará en una moneda libremente convertible y se pagará sin demora al beneficiario, sin tomar en consideración el domicilio o residencia. En caso de que dicha expropiación sea pagada con demora, generará intereses calculados a la tasa de interés del mercado determinados en referencia a las estadísticas financieras internacionales publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Como se advierte de este texto vinculante para el Estado Dominicano en virtud de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Carta Fundamental del Estado y del precedente del Tribunal Constitucional contenido en la sentencia 0136/2013, la única manera en que una inversión de esa naturaleza puede resultar afectada lo constituye exclusivamente la expropiación forzosa, previa declaración de utilidad pública y del pago de una indemnización efectiva y adecuada, materia esta que es de competencia del Poder Ejecutivo, tal y como se señala en el punto 3 de esta observación. 6. De conformidad al artículo 75.6 de la Constitución de la República, es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Consono con ello, la 16ª disposición transitoria de la Constitución de la República manda que una ley regulará la organización y administración general del Estado. En ejecución de esas prescripciones constitucionales, el Congreso Nacional dictó la Ley Orgánica de la Administración Pública, número 247-12, mediante la cual se establecen, entre otras, normas que procuran la racionalidad en la creación de las estructuras administrativas estatales. Los artículos 3, 4, 5 y 6 de la ley que se observa crean un ente administrativo denominado Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, que resulta contrario a las previsiones del artículo 7 de la referida Ley 247-12 en lo relativo a los requisitos que deben ser observados para la creación de entes y órganos administrativos, con el propósito de garantizar el mandato constitucional de la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Es decir, el artículo 75.6. A saber, número 1, indicación de su misión y delimitación de sus competencias o atribuciones y motivación de su creación en base a sus fines, objeto, régimen jurídico
y medidas de resultado y estudio previo de impacto de su creación en la racionalidad, eficacia y eficiencia administrativa en el sector. 2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la estructura de la administración pública y su adscripción funcional y administrativa. 3. Previsión de las partidas y créditos presupuestarios necesarios para su funcionamiento. Y 4. La determinación de los cargos de máxima jerarquía, su integración y designación. 7. La ley, objeto de esta observación, se ha sustentado en numerosas disposiciones normativas que se encuentran derogadas, como la Ley 5414 del 22 de mayo de 1962 de pesca, derogada por la Ley 307-4 del 3 de diciembre de 2004, que crea Codopesca, la Ley número 55 del 22 de noviembre de 1965, que instituye el Sistema Nacional de Planificación Social, Económica y Administrativa, derogada por la Ley 496-06, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, la Ley número 4378 del 10 de febrero de 1956, derogada por la Ley 247-12, orgánica de la Administración Pública del 9 de agosto de 2012, el decreto número 301 del 11 de octubre de 1978, que disponía que la Dirección General de Foresta y la Dirección Nacional de Parques coordinaran sus actividades de común acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura y dictaba otras disposiciones. Igualmente el decreto número 32 del 27 de enero de 1978, que creaba e integraba el Consejo Nacional de Fauna Silvestre, el decreto 216-98 del 5 de junio de 1998, que creaba el Instituto Nacional de Protección Ambiental, derogado por la ley número 64-00, y el decreto número 340-92 del 18 de noviembre de 1992, que creó e integró la Comisión Nacional para el Seguimiento a los Acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, derogado por el decreto número 294-01 del 28 de febrero de 2001. Consideraciones finales. Estoy consciente de que esta observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en una acción loable, son defensoras de los recursos naturales que el Creador ha legado a esta nación, que entenderán que el motivo de las mismas es abrir de modo indiscriminado la explotación irracional e irresponsable de nuestros recursos no renovables. A ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo, palabras del presidente de la República, a ellos y a todo el pueblo dominicano les garantizo que bajo mi presidencia no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda ni en ningún otro lugar del territorio nacional sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente con sus acciones la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza. Al asumir la primera magistratura del Estado el 16 de agosto del año 2012, juré, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Como presidente de la República, no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Les repito esta frase lapidaria del presidente de la República en su carta a doña Cristina Lizardo. Como presidente de la República no me considero adherido ni al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje. Por ello, mi responsabilidad como primer mandatario de la nación me obliga a ponderar necesariamente entre la necesidad del aprovechamiento de nuestros recursos naturales y la protección adecuada de los mismos en provecho de la presente y las futuras generaciones. Esa ponderación, ordenada incluso por la Carta Sustantiva del Estado, en su artículo 74.4, me obliga a una acción presidencial que armonice ambos bienes constitucionales sin necesidad de sacrificar uno u otro. Es política pública de esta administración en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales el conferir exclusivamente los títulos habilitantes medioambientales exigidos por la normativa vigente a los proyectos que sean sostenibles, así como promover
redes sociales de monitoreo en las que, aparte del control regulatorio de los órganos públicos, participe activamente la comunidad en celosa vigilancia de los compromisos ambientales que procuran el uso sostenible de los recursos naturales a través de la formación de consejos de cuencas. En tal sentido, dadas las dudas de la constitucionalidad de la ley, del desconocimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano en materia de protección de inversiones y el efecto adverso para el desarrollo del país que conlleva una ley que establezca un parque nacional en prohibición del aprovechamiento de recursos naturales, me veo precisado a observar la totalidad de su contenido y a solicitar al Honorable Congreso Nacional no solo el rechazo de esta ley, sino además postergar cualquier decisión sobre Loma Miranda y sobre cualquier otro ámbito del territorio nacional de potencialidad minera hasta que el Poder Legislativo dicte la ley que manda la Constitución de la República sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que de manera racional se maximice la protección de nuestros recursos naturales y se propicie un desarrollo minero responsable, como lo han hecho otras naciones del mundo y de nuestra región, como es el caso de las hermanas repúblicas del Perú y de Chile, líderes al mismo tiempo en protección ambiental y en desarrollo minero ambientalmente sustentable. Como titular del Poder Ejecutivo, invito por su digna mediación al Poder Legislativo a que aunemos esfuerzos para la puesta en marcha del mandato constitucional relativo al Plan de Ordenamiento Territorial y que de inmediato Congreso y Ejecutivo nos aboquemos a su estudio ponderado a fin de cumplir ese compromiso establecido en la Carta Fundamental del Estado. Insisto, el proyecto minero que ha motivado las legítimas preocupaciones de las comunidades organizadas, el de la empresa Falcon Bridge Dominicana en Loma Miranda, previo informe solicitado por el Estado Dominicano al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y dadas las múltiples deficiencias que acusaba el informe de estudio de impacto ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de manera expresa, recordémoslo, rechazó la solicitud de licencia ambiental en fecha 3 de junio del año 2013, por lo que no existe la posibilidad de que en esas condiciones se realice aprovechamiento alguno en dicha zona. Finalmente, el último párrafo de esta comunicación del presidente de la República dice así: Honorable Presidenta del Senado, nuestro maestro y líder Juan Bosch nos enseñó que, cita a don Juan, solo sabe gobernar el que sabe conducir, y el que teme ni sabe ni aprenderá jamás a conducir. Termina la cita. Asimismo, ese gran maestro de la política dominicana nos decía, de nuevo una cita de Juan Bosch: el deber del hombre como ser individual y como ser social es convertir en hechos aquello en que cree, y debe cumplir ese deber aunque sepa que a él no le tocará, como dijo Martí, sentarse a la sombra del árbol que siembra. Dios, patria y libertad, Danilo Medina, presidente de la República. Esta fue la comunicación dirigida en la tarde de hoy a doña Cristina Lizardo Mezquita, presidente del Senado, por el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Aquí tengo también, le vamos a entregar esta comunicación, aquí tengo también la comunicación del 6 de junio que enviara el doctor Bauta Rojas Gómez en su condición de ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la Falcon Bridge y al señor Giovanni Blois, promotor y representante del proyecto Loma Miranda, en la que fija la posición del gobierno. ¿Qué queremos decir con todo esto? El presidente ha observado la ley, no va a promulgar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Está claro. ¿Significa esto, vuelvo y reitero, que la empresa minera está autorizada a partir de este momento a explotar el Parque de Loma Miranda? No. No y no. Y está muy claro en la comunicación del presidente. Las condiciones para en aquella ocasión rechazar la explotación de Loma Miranda se mantienen. Es decir, la empresa tiene que presentar un proyecto de impacto medioambiental que se rija por las normas internacionales y que sea aceptada por el gobierno dominicano. Hasta tanto eso no ocurra y el gobierno dominicano reciba a satisfacción ese estudio de impacto ambiental que reúna las condiciones, cosa que no ha ocurrido,
la situación sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Quiero que eso quede muy claro. El gobierno no ha variado su política medioambiental, el gobierno no ha variado en su posición. Simplemente le comunica a la presidenta del Senado que ha observado esta ley que le ha sido remitida por contener inconsistencias constitucionales.